Importante, el presente material no tiene como objetivo ser un divertimento, sino visibilizar un fenómeno que debe ser tratado con la mayor seriedad y objetividad posible. Se recomienda el uso de auriculares para su mejor escucha. Para más información sobre cómo se obtienen estos registros de voz anómalos, por favor, dirigirse a partes previas de la serie de trabajos con el nombre de Psicofonías La Frontera Final. Todo el material presentado, así como la grabación completa sin compresión, está a disposición de cualquier profesional acreditado para un análisis serio y objetivo de los registros, sin ningún tipo de restricción, lo que debería hacerse siempre. Muchas gracias. En el presente trabajo nos referiremos a los cambios que surgen en el método de obtención de registros de voz anómalos dependiendo de dónde se registren y de los dispositivos utilizados para tal labor. Muchas veces la sesión de experimentación es grabada en múltiples dispositivos que, en la lógica, cuando se dan resultados significativos, deberían registrarse mucho mejor en unos que en otros. Sin embargo, esto no ocurre siempre como esperaríamos teniendo en cuenta las características técnicas de los soportes de grabación usados en ese momento. Aquí veremos unos ejemplos. A continuación, escucharemos 3 registros obtenidos en 2 soportes de grabación distintos, desde una computadora o computador u ordenador, y a continuación lo compararemos con el registro de esa misma voz en un teléfono. Notaremos que los matices cambian y que incluso se acentúan determinados parámetros de voz en el teléfono, donde se esperaría en este caso que ocurriera más bien lo contrario. Comencemos y luego haremos un análisis de algunos puntos muy importantes e interesantes. Entonces, a continuación oiremos 2 inclusiones de voz anómalas, una en la que dice más luz y otra que dice desde luego. Estas 2 inclusiones serán ofrecidas no solo con el sistema de grabación de la PC, de la computadora, del ordenador, sino que también las oiremos en su versión de grabación vía teléfono. Ahí podemos notar unas variaciones muy interesantes que luego de oírlas analizaremos. Oigamos entonces ahora la inclusión anómala que dice la frase desde luego. Cabe aclarar que esto es en respuesta a una pregunta efectuada en una sesión de experimentación en la cual se expone la inquietud en lo referente a si la iluminación de luz ambiente influye en los resultados o podría influir en los resultados, más particularmente una iluminación natural, una iluminación de luz solar. La respuesta es desde luego. Escuchemos.
La siguiente inclusión anómala también es muy interesante y aparentemente sería la misma voz la que responde. Es una segunda respuesta a esa misma pregunta anterior efectuada, la pregunta de si la luz solar particularmente podría de alguna forma influir en los resultados en la experimentación de obtención de voces. Esta respuesta claramente dice más luz. Escuchemos. Y finalizada la escucha de estas dos inclusiones de voz anómalas previas, oiremos para terminar una muy curiosa que tal vez, aunque de un significado un poco difícil quizás de interpretar, sí que nos recuerda este fenómeno que suele tener lugar, y es que aparentemente las voces buscan economizar de alguna forma los recursos, digamos, energéticos, de los cuales se valdrían para manifestarse. Entonces esto suele llevar a la reducción de las frases, a intentar decir en pocas palabras un mensaje más amplio. Este podría ser el caso. Oiremos una voz que responde sí, ahora, luego. En esta ocasión, esta respuesta tan extraña viene debido a la pregunta de si en un futuro la comunicación iba a ir mejorando hasta llegar a un punto en el cual realmente pueda haber una comunicación fluida y casi natural, digamos, entre estas voces y nosotros. Por eso, tal vez, estas pequeñas frases, en este caso estas tres palabras, sí, ahora, luego, a mi humilde parecer podría interpretarse, podría tener una interpretación relacionada a, bueno, sí, se entiende, sí, la afirmación, y dice ahora y luego también. Ahora, luego. Podría ser que ahora eso ya está ocurriendo, evidentemente, con algunos transcomunicadores y experimentadores alrededor del mundo, y la palabra luego, que quizás nos está buscando transmitir la idea de que luego va a haber una especie de continuación de este progreso por el cual se va a llegar aún más lejos. Entonces la respuesta termina siendo sí, afirmativa, ahora, que ahora se está dando, y luego, que todavía habría camino por recorrer para lograr ese ansiado objetivo. Entonces, escuchamos. Sí, ahora, luego. Sí, ahora, luego. Sí, ahora, luego.
Sí, ahora, ¿me ayudo? 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 Luego de lo anterior, creo que es muy importante destacar que muchas veces, y a pesar de lo que se suele difundir, dependiendo del método de obtención de las voces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, dependiendo del método, un sistema de grabación muy sensible no equivaldrá a mejores resultados, ni siquiera a beneficiar los resultados positivos o asegurarnos de ello. Recordemos que el sonido soporte es extremadamente importante en este fenómeno y que algunas veces, a pesar de sonar casi a un sacrilegio para algunos en el mundo de los registros parafónicos, o en los registros sonoros anómalos, un dispositivo tal vez menos sensible o más antiguo, por ejemplo, podría llegar a beneficiar la obtención de resultados, siempre siendo conscientes sobre que a menor calidad de audio, más lugar a confusiones, pero también recordemos que el sonido ambiente es, de una forma más que evidente, un soporte sonoro que de alguna manera el origen de las voces es capaz de manipular, moldear, para formar lo que necesita formar. Recordemos que no hay aparato fonador físico alguno y por lo tanto, como en casi todo fenómeno físico, esa plasmación de información devenida en un sonido deberá tener digámoslo de esta forma, un combustible para manifestarse, o al menos un desencadenante que permita que ese traslado y manipulación de información, basado en un componente sutil energético, o como pueda entenderse, tenga lugar. Y el sonido imperfecto, en baja fidelidad, ofrece ciertas características que, digámoslo así, simplifican los sonidos del ambiente e incluso agregan sonido en forma de interferencias que pueden ayudar aparentemente algunas veces a estas manifestaciones difícilmente explicables, porque se convierten en una especie de sustrato del cual afianzarse el origen de las voces para lograr estos archivos sonoros anómalos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si hablamos de registrar sonidos que puedan estar
en un determinado lugar físico es una buena práctica, además de tener equipamiento con una buena sensibilidad de grabación, también hacer grabaciones paralelas con otros medios. Entendamos que un sistema muy sensible puede grabar sonidos que para nosotros son completamente inaudibles, y atención con esto, se pueden grabar voces de personas a grandes distancias que el viento trae y que no las oímos de forma natural, y ni siquiera necesitamos llegar a eso. Se puede grabar tal vez sonidos de la calle o de una casa vecina, etc. Pero para métodos con soporte añadido, que esto es muy diferente, es una perspectiva totalmente diferente, para métodos con soporte añadido, en el que la base principal del fenómeno parece indicar una absorción y manipulación, en algunos casos del sonido ambiente, muchas veces es hasta positivo utilizar sistemas de grabación no tan sensibles, de buena calidad, sí, siempre, pero al no buscarse registros inaudibles en un determinado lugar, sino, lo que es muy diferente, buscar grabar el sonido ambiente de forma controlada, en un ambiente preparado para la experimentación, con agregados que den justamente, y nunca mejor dicho, un sonido soporte, para que de alguna forma en el registro quede una voz que normalmente no percibiríamos en el momento, y que puede tanto ser producto de una difícilmente explicable modulación del sonido del entorno, como ser una voz que se agrega sobre el sonido ambiental. Y estas son, sin lugar a dudas, las más interesantes y que suelen tener un volumen menor, pero también suelen, en mi experiencia, ser las más claras, dar una sensación difícilmente explicable, pero que se podría definir como voces más vivas, más cercanas. En resumen, se debería siempre tener presente qué se está buscando. Si grabar sonidos inaudibles para el ser humano en condiciones normales, para lo que se requerirán lógicamente métodos de grabación centrados en la alta sensibilidad del sistema, o si se busca grabar un entorno controlado en el que se brindan diferentes soportes sonoros ambientales para que sean de alguna forma manipulados, transformados, intervenidos por el origen del fenómeno de registro de voces anómalas en soportes de grabación. En el primer caso se busca obtener registros que pasan desapercibidos al sistema de audición humano. En el segundo caso se busca grabar el sonido ambiente de un entorno controlado en el que se han inyectado sonidos, frecuencias audibles o no, etc., a fin de que la fuente del fenómeno se sirva de estos factores y los modifique, y de alguna manera el resultado quede plasmado físicamente y se pueda mantener como resultado de la experimentación. Para esto puede aceptarse que un equipamiento ultrasensible no es indispensable, y agregar que en estos casos puede incluso ser menos positivo que más. Si de alguna forma debería explicarse esto, es que a mayor sensibilidad del sistema de grabación, también, digamos, un mayor grado de desconexión o de división de los sonidos ambientales, lo que no permitiría en teoría lograr un registro de voz de menor calidad, pero sí más estable, más comprensible, con un sonido soporte más diluido, menos preciso, pero a la vez más simplificado, más fácil tal vez de ser modificado por el origen del fenómeno de una forma más efectiva, que si escuchamos hasta el más mínimo matiz de un sonido. Resumiendo la idea, muchas veces es mejor el sonido de lluvia con poca fidelidad, por poner un ejemplo, pero que se perciba cómo el viento sube y baja valores en el sonido, que escuchar la caída de cada gota por separado. Un sonido más uniforme, tal vez, es más fácil de manipular por ese origen de las voces, que un sonido extremadamente fiel y preciso. Esto, repito, cuando buscamos aportar un sonido del cual estas voces puedan valerse, y no cuando se generan de forma espontánea, como tradicionalmente se obtenían antes de que los sonidos soporte mostraran su eficacia, siempre bajo control y no de forma caótica, lo que convierte este sonido soporte en contaminación sonora. El límite entre aportar a la voz y ensuciarla es un límite muy fino. Por supuesto que menor calidad puede significar mayor rango de posibilidad de errores, como antes hemos dicho. Absolutamente cierto e innegable bajo todo punto de vista. Pero si obtenemos una respuesta clara, diferenciada del sonido del entorno,
y con características anormales o atípicas, con una extensión anormalmente grande para un simple sonido mal interpretado, acompañado de un sentido, de una coherencia, y si sumamos a eso un factor tal vez de recurrencia, es decir, una respuesta coherente y que hace referencia o tiene un sentido coherente al ofrecer una aparente respuesta a una pregunta formulada o haciendo algo similar a una acotación a algo que se dice o se hace en el ambiente de grabación, no tenerlo en cuenta es tal vez aún más grave que solo centrarnos en la parte técnica. El uso del sentido común, acompañado de un conocimiento del funcionamiento básico de nuestra percepción, de nuestros sentidos y cómo nuestro cerebro interpreta una voz que no es una voz salida de, como antes decíamos, un aparato fonador físico normal. Atención y recordar siempre eso cuando pensamos en la difícil interpretación de algún registro. Nos hará comprender, por ejemplo, por qué es necesario el conocer el entorno en el que se produce. Luego, haciendo algo así como una fórmula matemática, pero en un nivel, si se quiere, filosófico o reflexivo, podríamos decir que conocimiento del entorno y situación donde tiene lugar el fenómeno, esto incluiría tanto los sonidos físicos y la pregunta que se hace, o la afirmación que hacemos, o incluso las acciones que hacemos en el entorno de experimentación, más el sonido anómalo, más la coherencia de la aparente voz, más la recurrencia del sentido de la respuesta, si la hubiera, es decir, que se contesta con coherencia lo mismo, tal vez con diferentes palabras, pero con un sentido correcto y acorde a lo que se pudiera haber obtenido antes, más, entre paréntesis si lo hubiera, repetición de la aparentemente misma voz hablando de los mismos temas. Esto último suele ocurrir, al menos en mi experiencia personal, da como resultado una posible voz anómala, la cual debe ser posteriormente estudiada lo mejor que se pueda a un nivel técnico. Muy bien, llegamos al fin de lo que hoy presentamos. Muchas gracias, un gran saludo y que estén muy, muy bien. Hasta pronto.